En la NBA, la gloria es fugaz. Un día eres un dios sobre la duela, el siguiente solo un recuerdo. Pero no siempre es el tiempo el que se lleva a los jugadores. Muchas veces son los excesos, las malas decisiones y un entorno que los empuja a la caída. Desde los años 70 hasta la actualidad, las drogas, el alcohol y la lujuria han estado al acecho de los más grandes talentos del baloncesto. Algunos han logrado escapar, otros simplemente no pudieron. Los vestuarios han sido testigos de fiestas interminables, las mansiones de los jugadores han escondido los más oscuros secretos y los clubes nocturnos han visto a más de una leyenda perderse entre el humo y las botellas vacías. Hoy exploraremos juntos 5 historias que conmocionaron a la NBA. 5 historias de promesas rotas, caídas libres y redenciones que llegaron demasiado tarde. Prepárate para sumergirte en un mundo donde el balón no rueda con agilidad, sino que se ve convulsionado por los excesos y las oportunidades desperdiciadas. David Thompson era un superhéroe en la cancha, un atleta sin precedentes, el hombre que inspiró a Michael Jordan y que parecía destinado a marcar una era. Pero su historia no terminó en la cima. La cocaína se convirtió en su peor rival y poco a poco su brillante carrera se apagó hasta caer en la oscuridad más profunda. Si no hubiera sido por Michael Jordan, hoy nadie se acordaría de él. A veces el talento no es suficiente. Richard Dumas tenía todo para ser una estrella en la NBA, pero su adicción a las drogas le impidió alcanzar la grandeza. Suspendido, rehabilitado, caído y olvidado, una carrera que pudo haber sido legendaria se convirtió en una historia de lo que pudo ser. Algunas historias no tienen redención, solo un final trágico. Eddie Griffin era un talento único, un jugador con habilidades impresionantes que prometía ser una estrella en la NBA. Pero sus demonios internos lo persiguieron desde el inicio. El alcohol y los problemas personales destruyeron su carrera, llevándolo a ser despedido por los Rockets y a una espiral de autodestrucción. En 2007, su historia tuvo un final devastador, cuando murió en un accidente de tráfico. Un desenlace que muchos vieron venir, pero que nadie pudo evitar. Un pívot con talento, una actitud relajada y un destino incierto. Willie Cauley-Stein pasó de ser una de las promesas más intrigantes de su generación a un nombre casi olvidado. ¿Qué pasó con él? ¿Las drogas y el estilo de vida de la NBA lo alejaron de su potencial? Cuando un solo jugador cae en el abismo, es trágico, pero cuando todo un equipo se ve involucrado, se convierte en una historia de pesadilla. En los años 80, los Phoenix Suns vivieron uno de los mayores escándalos de las drogas en la historia de la NBA. Las fiestas, la cocaína y las apuestas destruyeron carreras y marcaron a la franquicia para siempre. Estas historias son un reflejo de cómo el éxito y el exceso pueden ir de la mano y cómo en muchas ocasiones la fama no es suficiente para salvar a alguien de su propio destino. Bienvenidos a Glorias y Caídas del Aro. Te invitamos a suscribirte, a darle like, a comentar y compartir este vídeo. Quédate hasta el final, porque las historias que vamos a revivir nos dejarán sin palabras. Hubo un tiempo en el que David Thompson parecía tocar el cielo con cada salto. No era solo un jugador más. Era el Skywalker, el hombre que desafió la gravedad y llevó el juego a nuevas alturas.
Su estilo de juego electrizante, su capacidad de anotar en cualquier situación y su inigualable atletismo lo convirtieron en una leyenda viva en los años 70. En su mejor momento promedió más de 27 puntos por partido y se convirtió en una de las estrellas más brillantes de la NBA. Su impacto fue tan grande que un joven Michael Jordan lo veía como su ídolo, modelando su juego a partir del suyo. Pero la vida de las estrellas brilla con intensidad y a veces se consume demasiado rápido. La cocaína entró en la vida de David Thompson como un enemigo silencioso, envolviéndolo en una espiral de excesos y autodestrucción. Las noches de fiesta comenzaron a pesar más que los entrenamientos y poco a poco su talento fue quedando en el olvido. Las lesiones, el mal rendimiento y su adicción lo alejaron del juego, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, la leyenda había desaparecido de la NBA. Años después, perdido en la oscuridad, Thompson parecía haber sido olvidado, hasta que una persona decidió rescatar su nombre del olvido. Cuando Michael Jordan fue inducido al Salón de la Fama en 2009, sorprendió a todos al elegir a David Thompson como la persona que lo presentaría. Fue su manera de rendirle homenaje, de recordarle al mundo que aquel que una vez voló en la duela había sido su inspiración. Era su forma de darle una segunda oportunidad para ser recordado, no por su caída, sino por la grandeza que alguna vez mostró. David Thompson cayó en el abismo, pero su legado nunca murió, porque aunque su historia estuvo marcada por los excesos, su impacto en el juego sigue vivo en cada salto, en cada jugada de los grandes de hoy. Una historia que nos recuerda que la gloria y la tragedia pueden estar separadas por una delgada línea y que a veces solo hace falta una persona para recordarnos quiénes fuimos realmente. Algunos jugadores nacen con talento puro, con un don que los separa del resto, pero el talento no siempre es suficiente. Richard Dumas tenía todo lo necesario para ser una estrella, pero su destino fue marcado desde su infancia, en una historia donde los excesos fueron más fuertes que el baloncesto. Su primer contacto con el alcohol no fue en la adolescencia, ni siquiera en la universidad, sino cuando tenía apenas 5 años. Su propio padre, en un intento por calmarlo, le daba cerveza como si fuera un biberón. Aquella acción, que parecía inofensiva, dejó una huella imborrable. Con el tiempo, la bebida se convirtió en su escape, su refugio en momentos de ansiedad y presión. A pesar de su infancia turbulenta y que ya había desarrollado una adicción al alcohol, el baloncesto le dio una oportunidad y él la tomó con ambas manos. En la universidad su talento era innegable, un jugador rápido, ágil, con una capacidad de anotación impresionante. Fue seleccionado en el draft de 1991 por los Phoenix Suns, pero su carrera en la NBA comenzó con un gran problema. Fue suspendido antes de jugar un solo partido por violar la política antidrogas. Sin embargo, este golpe no lo derrumbó. Tuvo otra oportunidad. En la temporada 1992-93, finalmente debutó en la NBA y demostró lo que podía hacer. Un alero explosivo que ayudó a los Suns a llegar hasta las finales de la NBA. En ese año de ensueño promedió más de 15 puntos por partido, siendo una pieza clave del equipo liderado por Charles Barkley. Parecía que la promesa pasaba a ser una realidad, pero así como su talento lo había llevado a la cima, sus demonios lo arrastraban de vuelta al infierno. El alcohol y las drogas seguían presentes en su vida. Empero de su impacto en los Suns, la disciplina nunca fue su fuerte. Se ausentaba de entrenamientos, llegaba ebrio a las prácticas y no podía controlar sus impulsos. La franquicia que apostaba por él
empezó a perder la paciencia. Para la temporada 1993-94 fue suspendido nuevamente. Intentó regresar en 1995, ya en otro equipo, con los 76ers, pero su nivel ya no era el mismo. El talento que había mostrado fugazmente se disipó en un mar de malas decisiones. Después de solo 2 temporadas completas en la NBA, su carrera estaba prácticamente terminada. Los años siguientes fueron un ciclo de rehabilitaciones, intentos de regreso y más recaídas. Pasó por equipos internacionales y ligas menores, pero nunca pudo recuperar lo que una vez tuvo. El niño que alguna vez bebió cerveza a los 5 años nunca pudo liberarse de aquella sombra. Richard Dumas fue un talento que nunca pudo despegar completamente. Un jugador que tuvo en sus manos la oportunidad de una gran carrera, pero cuyos demonios internos fueron más fuertes que su juego. Su historia nos recuerda que la NBA no solo es un lugar de gloria, sino también un escenario donde los errores se pagan caro. Porque en este mundo el talento puede abrirte la puerta, pero solo la disciplina y la fortaleza pueden mantenerte dentro. Algunas estrellas están destinadas a brillar, pero por alguna razón su luz se apaga demasiado pronto. Eddie Griffin era una de esas estrellas, un talento descomunal, un físico privilegiado, un jugador que tenía todo para ser una leyenda. Pero los demonios internos a veces juegan un partido aún más difícil de ganar. Eddie Griffin deslumbró en la NCAA con Seton Hall. Su habilidad defensiva, su capacidad atlética y su instinto para bloquear tiros lo convirtieron en una promesa indiscutible del draft 2001. Houston Rockets apostó por él, pero lo que no sabían es que su mayor enemigo no estaba en la duela, sino dentro de él mismo. Los problemas comenzaron pronto. Su batalla con el alcoholismo no solo lo alejaba de los entrenamientos, sino también de su propio equipo. Houston intentó ayudarlo, pero Griffin se hundía cada vez más en un abismo del que no podía salir. En 2003, su adicción llegó a un punto crítico. Fue arrestado tras un incidente donde disparó un arma en estado de embriaguez. La NBA no pudo hacer la vista gorda y los Rockets decidieron apartarlo del equipo definitivamente. Pero aún había esperanza para el chico. Los Minnesota Timberwolves le dieron una nueva oportunidad. Jugó algunos partidos, mostró destellos de su talento, pero el pasado lo seguía atormentando. Su lucha con el alcohol no cesaba y su rendimiento nunca fue el mismo. Tenía más su mente en las fiestas y en los excesos que en las canchas. El desenlace era inevitable. En 2005 los Minnesota Timberwolves decidieron que ya no podía seguir esperando por un cambio. Su falta de compromiso, los constantes problemas fuera de la cancha y su lucha incesante con el alcohol hicieron que el equipo tomara la dura decisión de despedirlo definitivamente. Eddie Griffin, quien alguna vez fue visto como una futura estrella, jamás volvería a pisar una cancha de la NBA. Sin equipo, sin rumbo, su vida comenzó a derrumbarse aún más. La oportunidad de redimirse en la NBA se había esfumado y con ella cualquier esperanza de recuperar su carrera. Y entonces, el final más triste. El 17 de agosto de 2007, Eddie Griffin, con apenas 25 años, impactó su camioneta contra un tren en Texas. No intentó frenar, no trató de esquivar. Su alcoholismo lo había llevado al límite. Fue un final trágico para una carrera que apenas comenzaba. Eddie Griffin tenía el don de volar en la duela, pero los excesos le cortaron las alas antes de tiempo. Su historia nos recuerda que el talento sin disciplina no es suficiente y que las batallas más difíciles no siempre se juegan en la cancha.
Antes de continuar con las dos últimas historias, recuerda darle a la campanita, comparte este contenido con tus amigos amantes del básquet y déjanos tus opiniones que estaremos atentos a responderlas. Algunas historias en la NBA son de redención, otras de caída total. Y luego está la historia de Willie Cauley-Stein, una promesa del baloncesto que simplemente se desvaneció ante nuestros ojos. Un jugador con físico, talento y habilidades que lo tenía destinado a la grandeza, pero cuya lucha contra los excesos lo ha convertido en un fantasma de lo que pudo haber sido. Cuando los Sacramento Kings apostaron por él en el draft, parecía que estaban asegurando un pilar defensivo para los próximos años. Su agilidad, su capacidad para proteger el aro y correr la cancha lo hacían un jugador especial, pero lo que nadie veía era lo que ocurría fuera de la cancha. Desde sus primeros años en la liga, Cauley-Stein nunca mostró la consistencia esperada. Se rumoreaba que la disciplina no era su fuerte y que la vida nocturna, el alcohol y las drogas comenzaban a jugar un papel en su declive. La chispa de su juego se fue apagando poco a poco. Su impacto en la cancha comenzó a desvanecerse. Equipos apostaban por él, esperando que encontrara el rumbo, pero su falta de dedicación lo llevaba una y otra vez a ser relegado al banco. Se convirtió en un nómada de la NBA, sin un hogar estable, sin la confianza de ningún equipo. Hoy, Willie Cauley-Stein sigue activo en el baloncesto, pero ya no es ni la sombra de aquel joven que deslumbró en Kentucky. Su talento, alguna vez comparado con los mejores defensores de la liga, se ha desvanecido hasta quedar reducido a la mínima expresión. La grandeza le pasó de largo y el brillo de su promesa se ha ido apagando con los años. La historia de Willie Cauley-Stein es un recordatorio de que el talento por sí solo no basta. Sin disciplina, sin compromiso, sin alejarse de los excesos, la grandeza es solo un espejismo que se desvanece antes de alcanzarlo. La década de los 80 fue una era dorada para la NBA. Equipos como los Lakers, Celtics y Pistons dominaban en el escenario, pero había otra franquicia que prometía meterse en la élite, los Phoenix Suns. Con una nómina llena de talento y juventud, parecían destinados a hacer historia, pero en vez de títulos, lo que escribieron fue uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la liga. Con jugadores estrella como Walter Davis, un anotador natural y una plantilla con gran proyección, los Suns tenían todo para pelear en la competitiva Conferencia Oeste. Sin embargo, lo que sucedía fuera de la cancha era un desastre en proceso, que explotaría en un escándalo que sacudiría la NBA hasta sus cimientos. Las señales estaban ahí: comportamientos erráticos, bajo rendimiento en partidos clave y una cultura de excesos que iba pudriendo la moral del equipo. Todo salió a la luz en 1987, cuando una investigación reveló que varios jugadores estaban involucrados en el consumo y tráfico de drogas. Pero lo impactante no fue solo la cantidad de implicados, sino el nivel de profundidad del problema. Las autoridades descubrieron que el tráfico de drogas no solo afectaba a algunos jugadores, sino que había un esquema donde varios integrantes del equipo estaban involucrados en la distribución de sustancias ilegales. Las fiestas secretas, las conexiones con traficantes y el abuso de cocaína eran el pan de cada día en la franquicia. Walter Davis, uno de los ídolos de la afición, fue quien bajo presión legal confesó la magnitud del problema. Sus declaraciones destaparon un escándalo de proporciones gigantescas que no solo arrastró a los Suns al abismo, sino que manchó la reputación de toda la liga. Las consecuencias fueron devastadoras. Múltiples jugadores quedaron fuera de la liga, la imagen de la franquicia quedó en ruinas y la NBA tuvo que reforzar sus políticas antidrogas para evitar que algo así volviera a ocurrir.
El escándalo de los Suns sigue siendo hasta día de hoy uno de los episodios más oscuros en la historia del baloncesto profesional. Las lecciones quedaron claras. El talento sin disciplina es un castillo de naipes esperando a derrumbarse. La historia de los Phoenix Suns de los 80 nos recuerda que en el deporte y en la vida los excesos pueden destruirlo todo en un instante. 5 historias, 5 talentos que alguna vez parecieron destinados a la grandeza. 5 caminos marcados por el mismo enemigo silencioso: el abuso, los excesos, la falta de control. Todos ellos en algún momento estuvieron en la cima, todos ellos sintieron el calor de los reflectores y la admiración del mundo, pero el mismo fuego que los hizo brillar terminó consumiéndolos. La historia de David Thompson es la de un hombre que tocó el cielo y cayó sin frenos en el abismo de la cocaína. Richard Dumas tuvo todo para triunfar, pero desde niño su destino estaba marcado por el alcohol. Eddie Griffin nunca pudo vencer sus demonios y su historia terminó en una tragedia. Willie Cauley-Stein aún respira en la cancha, pero el jugador que pudo ser ya no existe. Y los Suns fueron el reflejo de lo que sucede cuando la indisciplina se apodera de un equipo entero, un ejemplo de lo que no debería repetirse nunca en el mundo del deporte. La NBA ha sido testigo de muchas hazañas, pero también de muchas advertencias, porque el talento por sí solo no basta, porque el éxito no es solo cuestión de habilidades, sino de carácter, de fortaleza mental, de saber cuándo decir no y cuándo alejarse de lo que puede destruirlo todo. Estas 5 historias son más que simples tragedias de baloncesto, son recordatorios de lo frágil que puede ser una carrera, de lo rápido que la gloria se convierte en cenizas. En el mundo del deporte y en la vida misma, el mayor rival no es siempre el que tienes enfrente en la cancha, sino el que te acecha cuando las luces se apagan y la multitud se ha ido. La pregunta es, ¿quién será el próximo en perderlo todo? O mejor aún, ¿quién tendrá la fuerza de aprender de estos errores y escribir su propio destino? Si este contenido te ha atrapado, imagina todo lo que tenemos preparado en Glorias y Caídas del Aro. No dejes que estas historias queden en el olvido. Suscríbete para descubrir más relatos impactantes. Dale like si quieres que sigamos destapando la verdad detrás de las leyendas y comenta cuál de estos casos te ha dejado más sorprendido. Hagamos crecer esta comunidad de apasionados por el aro.